Las criaturas de la montaña. Historia escrita por Eduardo Liñán. Mi historia transcurre durante un tiempo de mi vida en el que fui joven. Vivía en una comunidad de ovejeros y milperos en la sierra del estado de Hidalgo. Pero mi historia no es algo amable o el recuerdo de cómo era la vida ahí tampoco lo era. Lo primero que tengo en mi mente es el frío invernal que cubría la comunidad con una mortaja helada. El sol de las mañanas, antes fuente de la vida y sustento, se ocultaba desde muy temprano tras un velo de nubes grises. Esto dejaba paso a una noche prematura y llena de sensaciones extrañas que me hacían estremecer por el temor y los rumores de los ancianos. Un silencio estremecedor reinaba en las calles, roto por el crujir de las ramas secas bajo mis pies y el aullido distante de los coyotes, los cuales a veces andaban merodeando en los corrales para llevarse gallinas o chivitas. Sin embargo, en ese tiempo era uno de los jóvenes que se atrevían a desafiar la oscuridad. El miedo me carcomía las entrañas apenas llegaba la noche, pero la determinación ardía en mi corazón. Pensaba que no podíamos permitir que esas criaturas aterradoras siguieran aterrorizando nuestro pueblo. En eso pensaba mientras meditaba y afilaba mi machete al recordar cómo es que habíamos llegado a ese momento. Recuerdo claramente aquel invierno en el pequeño pueblo de pastores y leñadores. La nieve cubría los campos y los caminos. Ese año en particular fue muy frío, y pocas veces caía aguanieve, pero después de una helada los campos se cubrieron de blanco, otorgándole al paisaje un aura de tranquilidad y serenidad que pronto se tornaría en horror y desesperación. Todo comenzó con los animales. Al principio solamente eran pequeños indicios de algo perturbador. Los campesinos encontraban sus gallinas desaparecidas o sus perros muertos. Estaban desmembrados en los caminos más cercanos. Lo más raro es que las cabezas de los animales siempre estaban intactas, y algunas hasta colocadas en palos como dando una advertencia. Pensamos que era obra de depredadores salvajes o de gente enferma que acostumbraba a robar comida por la temporada. Pero conforme avanzaban los días, la verdad se volvía más sombría y desconcertante. Las noches se volvieron muy inquietantes. A veces podíamos escuchar gruñidos y aullidos que llenaban el aire frío y nocturno. Pero cuando salíamos a investigar solo encontrábamos sombras que se desvanecían en la oscuridad. Muchos afirmaban mirar criaturas con formas indescifrables moviéndose con agilidad en cuatro extremidades, pero siempre escapando de nuestra mirada antes de que pudiéramos ver con claridad quién era. El miedo se apoderó del pueblo. Las teorías y suposiciones corrían desenfrenadas entre nosotros. ¿Qué clase de bestias eran esas? Si eran animales o algo más siniestro y sobrenatural. Nadie tenía respuestas, solo el terror y la incertidumbre que se aferraba a cada uno de nosotros como una sombra oscura. Con el pasar de las noches las criaturas se volvieron más audaces. Comenzaron a acercarse a los límites del pueblo, acechando las sombras de los bosques cercanos. Nos sentíamos atrapados, presas de algo que no podíamos entender ni combatir. Recuerdo una noche en particular cuando una de estas criaturas se aventuró lo suficiente para ser iluminada por las antorchas del pueblo. Su figura era grotesca y retorcida, con ojos que brillaban con una malicia inexplicable. Fue entonces cuando supe que estábamos enfrentando algo mucho más oscuro y peligroso, algo que jamás hubiera imaginado. Las criaturas que acechaban nuestro pueblo eran una aberración de la naturaleza, un híbrido grotesco entre lo animal y lo desconocido. El cuerpo era amorfo y retorcido y se movía con una agilidad sobrenatural, como si estuviera poseído por una fuerza maligna. Algo lo estaba impulsando a acechar en las sombras en las que se movía perfectamente. Tenía largos brazos y piernas, como si estuvieran estirados más allá de lo que debería ser posible. Sus garras afiladas se curvaban hacia adelante, listas para desgarrar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Su aspecto era vagamente felino, pero al mismo tiempo distorsionado, como si hubieran sido sacados de las pesadillas más profundas de un ser oscuro. La piel de estas criaturas era negra y brillante, como el alquitrán hirviente. Estos adherían a sus huesos de manera grotesca, revelando su esquelética estructura.
Sus ojos grandes y redondos brillaban con una luz roja intensa, como si estuvieran encendidos por la misma energía demoníaca que los impulsaba. El olor que emanaba era indescriptible, un hedor horrible que se pegaba en las narices y que provocaba náuseas y miedo en igual medida. Era un aroma que parecía emerger directamente del abismo, una mezcla de podredumbre y putrefacción que anunciaba la presencia de la muerte misma. Estas criaturas eran increíbles e imposibles. Nos dejaban sin aliento con su presencia. La noche en que la criatura decidió mostrar su verdadero poder fue una de las más terroríficas que haya vivido. La quietud del pueblo se vio abruptamente interrumpida por los balidos de los borregos mientras la bestia los asolaba. Pero lo que presencié a continuación dejó una marca indeleble en mi mente. Aquella criatura desgarraba uno de los borregos con una ferocidad espantosa, movido quizás por la ira y el deseo de proteger a los animales. El pastor y dueño de estos se lanzó hacia la bestia. Iba dispuesto a enfrentarla con todas sus fuerzas. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse, la criatura se volvió hacia él con una velocidad sorprendente. Lo atacó sin piedad. Sus garras afiladas se clavaron en su carne, destrozándolo con una violencia impactante. Los gritos del pastor alertaron a todos. Este luchaba desesperadamente por librarse del agarre letal de la bestia. Los habitantes del pueblo, horrorizados, observaron la escena desde la distancia, impotentes ante el espectáculo aterrador que se desarrollaba ante sus ojos. La criatura continuó su brutal ataque sin mostrar emoción alguna ante el sufrimiento del pastor. Parecía disfrutar cada momento de su agonía, alimentándose de su dolor y terror. Finalmente, la bestia se alejó dejando al hombre gravemente herido en el suelo. Los pobladores se acercaron con angustia y temor, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad había reclamado a su víctima, dejando atrás solamente el eco de sus gritos desgarradores. El miedo en el pueblo se podía sentir. Después del ataque al pastor, la comunidad se sumió en un ataque de agitación y miedo. La idea de cazar a las criaturas arraigó la mente de los más jóvenes. Yo estaba entre ellos, alimentado por un fervor audaz y la necesidad de proteger a la comunidad. Nos reunimos en el salón ejidal discutiendo planes y estrategias para enfrentar a la bestia que había osado atacar a uno de los hombres más queridos. Los jóvenes más fuertes idearon un plan audaz: atraer a las criaturas hacia una trampa en el bosque. Utilizaríamos un borrego herido como cebo. La idea era arriesgada, pero estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Sin embargo, los ancianos nos advirtieron del peligro de nuestra misión. Nos recordaron las historias de antaño, las leyendas sobre las criaturas que habitaban en las cavernas de las montañas desde tiempos inmemorables. Decían que estas bestias solamente surgían en los inviernos más crudos en búsqueda de alimento, pero nunca antes habían atacado a un humano. El miedo se reflejaba en sus ojos cansados mientras nos suplicaban que reconsideraríamos nuestra decisión. Pero para nosotros los jóvenes, la idea de quedarnos de brazos cruzados mientras estas criaturas seguían acechando las sombras era algo que no podíamos concebir. A pesar de las advertencias, un día nos adentramos en el bosque. Íbamos determinados a encontrar la caverna de la criatura y poner fin a su reinado de terror. Cada paso que dábamos en la espesura del bosque helado estaba cargado de tensión y anticipación. El silencio era opresivo, roto solamente por el crujir de la nieve y el sonido del viento entre los árboles. Sabíamos que estábamos entrando en un territorio desconocido, enfrentándonos a un peligro que no podíamos comprender por completo. Así nos preparamos para darles caza, colocando el cebo, y nos ocultamos y esperamos pacientemente. Pero el frío y el cansancio hizo lo suyo. Algunos se durmieron y yo hice lo mismo, pero algo me hizo despertar. Un gruñido, seguido de ese hedor a muerte que ya conocíamos. Eran las criaturas que nos habían sorprendido. El pánico se apoderó de todos mientras corríamos por la ladera de la montaña. Íbamos alarmados al darnos cuenta de que no íbamos a poder hacer nada. Éramos perseguidos por estas criaturas que habíamos despertado de su letargo. La idea de traerlos a una trampa había sonado como un plan infalible, pero nunca imaginamos que nos enfrentaríamos a tal cantidad de monstruos.
Eran muchos y no los alcancé a contar. Se movían muy rápidamente entre los árboles. Eran más de lo que podíamos contar con sus cuerpos brillantes y huesudos. Iluminaban su andar con esos ojos como brasas y con esas garras afiladas como navajas. El rugido de sus fauces hacía eco en las montañas, un sonido que helaba la sangre y paralizaba el corazón. Corrimos sin rumbo fijo, tropezándonos con las rocas y las raíces de los árboles. Mientras tanto sentíamos la respiración de la criatura cada vez más cerca. Mis pulmones ardían y mis piernas flaqueaban, pero no podía detenerme. Sabía que si lo hacía sería mi final. En un punto todos corríamos sin rumbo, así que me separé del grupo, pues la oscuridad del miedo hizo lo propio. Un tropiezo me hizo perder el equilibrio y caí por una pendiente empinada, alejándome de mis amigos y de la persecución. Me levanté aturdido y desorientado, buscando refugio entre la espesura del bosque. Fue entonces cuando la vi. Una de estas criaturas me estaba mirando desde arriba de la ladera, con sus ojos brillando con una codicia feroz. Se acercaba lentamente, moviéndose con agilidad felina. El miedo me invadió por completo, paralizándome en el lugar. Solo pude pensar en escapar y correr a lo que parecía ser una choza abandonada. Era una pequeña edificación de troncos que muchas veces usamos para guarnecernos de la lluvia. Ahora parecía un endeble refugio ante lo que me perseguía. Era una choza de madera podrida y desvencijada. Al llegar, sin pensarlo, me metí y atranqué la polillada puerta con unos troncos. Estaba rezando para que aguantara el ataque, pero la criatura era más fuerte de lo que imaginaba. Golpeó la puerta con una fuerza descomunal, haciendo que las tablas crujieran y amenazaran con romperse. Cada golpe era un latigazo en mi corazón, un recordatorio de muerte que me esperaba al otro lado de la puerta. Me acurruqué en un rincón, temblando de pies a cabeza. La criatura seguía golpeando cada vez con más furia. Sabía que únicamente era cuestión de tiempo antes de que entrara. En ese momento de desesperación comprendí nuestro error. Habíamos sido imprudentes, arrogantes al creer que podíamos vencer a esas criaturas. El miedo me invadió por completo, impidiéndome pensar, y esa cosa estaba afuera. Parecía alimentarse de mi desesperación y terror. Acurrucado en un rincón, me preparé para lo inevitable. La criatura había derribado la puerta y se acercaba a mí con una ferocidad aterradora. Cerré los ojos y esperé el golpe final, pero nunca llegó. En su lugar escuché el trueno de disparos y el resplandor de unas antorchas iluminando la oscuridad del bosque. Al escuchar los gritos de unos hombres y un segundo disparo, la bestia rugió de furia y se giró hacia la fuente del ruido, huyendo inmediatamente hacia la espesura de la montaña. Unos hombres armados se acercaron a la choza iluminando mi rostro con las antorchas. Eran pobladores de una comunidad cercana, también cazadores de estas bestias. Me contaron que habían estado arrastrando una de esas cosas desde hacía días, y que por suerte habían escuchado nuestros gritos, pues también habían colocado un templete en lo alto de los árboles. Habían llegado justo a tiempo para poder salvarme. Me llevaron a su comunidad donde me brindaron atención y un lugar caliente donde recuperarme de la impresión. Me sentí aliviado y agradecido por la ayuda. Sin embargo, la alegría se mezcló con tristeza al saber que algunos de mis amigos no habían tenido la misma suerte. Las criaturas se los habían llevado durante la persecución. Otros estaban ahí y me miraban incrédulos y temblaban. Les conté a los ejidatarios sobre la guarida de las bestias a la montaña y cómo habíamos intentado atraparlas sin éxito. Ellos me escucharon con atención y comprendieron el peligro que representaban estas cosas, no solamente para la comunidad sino para otras regiones. Ellos sabían muy poco de estas cosas, pues no tenía mucho tiempo de haber fundado el pueblo, pero sabían que cuando los inviernos eran muy fríos, esas cosas aparecían de pronto para llevarse animales para comer. Sabían que en otros lados también se robaban a niños pequeños, de tal manera que decidieron tomar medidas para protegerse. Organizaron turnos de vigilancia y comenzaron a cazar a las bestias con más determinación.
Tras varios días de búsqueda incansable, finalmente lograron capturar a una de estas. Le dieron muerte y la noticia del triunfo se extendió por toda la comunidad, llenando a los aldeanos de esperanza. Sabían que no estaban solos en la lucha contra estas cosas. Al día siguiente de mi rescate me llevaron a un lugar apartado del pueblo. Allí habían colocado los restos de la criatura que habían cazado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver aquella masa grotesca y repugnante. Su piel era grisácea y curtida, cubierta de algo grasiento y manchado de sangre. Sus garras eran largas, afiladas, y sus colmillos sobresalían de una boca llena de dientes. No había algo que me diera una idea de qué clase de cosa era esa. Era una prueba irrefutable de que estas criaturas no eran animales comunes, sino más bien monstruos sedientos de sangre. Su aspecto me llenó de pavor, pero también de una nueva determinación. Sabíamos que podíamos matarlas, sabíamos que no eran invencibles. Al amanecer volvimos a nuestro pueblo. Llevábamos con nosotros las malas noticias de la pérdida de nuestros amigos, pero también la esperanza de un futuro mejor. La gente nos recibió con tristeza y dolor, pero también con una renovada determinación de enfrentar la amenaza que pesaba sobre nosotros. Los días siguientes fueron difíciles. Vivíamos con el temor constante de que estas cosas atacaran nuestro pueblo. Sin embargo, no nos rendimos. Trabajamos juntos para fortalecer nuestras defensas y elaborar estrategias para sorprenderlos y cazarlos. Fue un día en que un plan se dio resultados. Envenenamos a un borrego y lo dejamos en el lugar estratégico. Una de las criaturas atraídas por el cebo cayó en la trampa y tuvo una muerte horrible. Los restos aparecieron en medio del camino, un claro mensaje de que habíamos logrado la victoria. A partir de este evento, las criaturas de la montaña dejaron de atacar nuestro pueblo. De alguna manera pensaban que sabían que ya no les temíamos. De vez en cuando se escuchaban historias de su presencia en los bosques y montañas, pero ya no representaban una amenaza constante para la comunidad. Nunca supimos con certeza qué clase de criaturas eran estas. Su origen y su naturaleza seguían siendo misterio, pero lo que sí sabíamos era que habíamos logrado vencerlas. Los años han pasado y la vida en el pueblo volvió a la normalidad. Las historias sobre las criaturas de la montaña se convirtieron en leyendas, en cuentos que se le dicen a los niños para asustarlos. Solamente algunos, los más viejos, no olvidamos el horror que vivimos. También aprendimos que la montaña y el bosque pueden guardar secretos muy oscuros.